Bueno, estamos ahora ya grabando la reunión. Vamos a comenzarla. El tema que tenemos para el día de hoy es la ruta del fosfogluconato. Terminamos ya de ver todos los aspectos relacionados con la glucólisis y los distintos destinos metabólicos del piruvato como producto final, y el día de ayer hablamos sobre la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de sustratos sencillos. Culminamos la clase de ayer indicando cuáles son los sustratos a partir de los cuales se puede producir glucosa en el organismo humano, y ahí terminamos en la última diapositiva que yo les solicité que estén familiarizados con los 5 distintos intermediarios metabólicos que después pueden originar oxaloacetato y a partir de ahí glucosa. Y además de estar familiarizados con esos 5 nombres de los intermediarios metabólicos, de que sepan qué aminoácidos pueden generar ese intermediario metabólico. Más adelante vamos a ver que no es cuestión solo de memoria, sino hay una lógica detrás de todo eso, y se espera que ustedes entiendan esa lógica porque es más fácil hacer deducciones posteriormente, más que tener datos en la memoria que a uno se le pueden olvidar de un momento a otro. Bueno, vamos a comenzar entonces con la ruta del fosfogluconato. Esta es una ruta metabólica que tiene varios nombres. Se usa el nombre del fosfogluconato porque este es un intermediario de la ruta. También se les llama el de las pentosas fosfatos porque productos finales de la primera fase de esta ruta son carbohidratos de 5 átomos de carbono fosforilados, y también se le da el nombre de la derivación de la hexosa monofosfato. En la glucólisis siempre había un intermediario metabólico de una hexosa de 2 fosfatos, excepto cuando la fructosa se desviaba por otra ruta, la ruta de la fosfofructoquinasa, pero generalmente la glucólisis implica la presencia de una hexosa con 2 fosfatos. Entonces, todos los nombres que les estoy indicando que se utilizan para esta ruta metabólica surgieron en algún momento que se identificaron algunos intermediarios. Y lo que llamó la atención al principio del descubrimiento de esta ruta era que una hexosa en monofosfato, en lugar de seguir la ruta glucolítica, se desviaba. Y por eso el tercer nombre mencionado, la derivación de la hexosa monofosfato. Bueno, si nos ubicamos en el esquema general del metabolismo de la glucosa, pues ya estudiamos cómo en la parte catalítica la glucosa da origen a piruvato a través de la glucólisis, y ahora nos toca ver cómo la glucosa se puede oxidar a ribosa 5-fosfato a través de la ruta de las pentosas fosfatos. En primer lugar, vamos a hablar de la importancia de la ruta en distintas células o tejidos. En esta tabla se muestra el nombre de 7 tejidos o células en los cuales ocurre con una tasa importante la ruta de las pentosas fosfatos. Y se menciona el tejido u órgano y a la derecha la función biológica. Entonces, podemos ver que esta ruta es importante en glándula adrenal, en el hígado, testículos, ovario, tejido adiposo, glándula mamaria lactante sobre todo, y células rojas. Y si vemos las funciones biológicas, vemos que la ruta es importante para participar de la síntesis de esteroides,
como ocurre en los ovarios, en los testículos, en la glándula adrenal. Adrenal significa adherida al riñón. Esta es la glándula que produce hormonas esteroideas. Y además de eso, que puede ser importante para la biosíntesis de ácidos grasos, como ocurre en el hígado, en el tejido adiposo y en la glándula mamaria lactante, y además de colesterol. Entonces, en realidad es bastante sencillo pensar en la función biológica que puede tener la ruta de las pentosas fosfatos. Participa en biosíntesis de lípidos y dentro de estos del tipo esteroides o ácidos grasos. Los ácidos grasos son sintetizados principalmente en el hígado, en el tejido adiposo y en la glándula mamaria lactante. Entonces va a ser como que muy fácil saber en qué órganos o en qué tejidos es importante esta ruta. Además, como puede participar en la biosíntesis de esteroides, en órganos, en glándulas que producen hormonas esteroideas, va a ser importante. Entonces tenemos que glándula adrenal, testículos y ovario también son lugares en donde ocurre esta ruta con tasas importantes. Y además aquí aparece, que tal vez se desvía de todo este patrón, las células rojas de la sangre. ¿Y por qué o qué función biológica cumple ahí esta ruta? Y es la de mantener el ambiente reductor, principalmente a través de mantener reducido a otro compuesto llamado glutatión. Vamos a dar los detalles más adelante de por qué esta ruta metabólica participa de esos procesos biosintéticos y también participa en el mantenimiento de un ambiente reductor en los eritrocitos. Además de estos tejidos en donde hay biosíntesis de lípidos o se mantiene un poder reductor, también esta ruta es importante en células de la médula ósea, de la piel, de la mucosa intestinal y de los tumores. ¿Qué tienen en común este tipo de células? Que tienen altas tasas de división celular, altas tasas metabólicas. Y cuando hay altas tasas metabólicas y altas tasas de división celular, es necesaria la biosíntesis de ADN y de ARN. Y además, las altas tasas de metabolismo están relacionadas con la síntesis de nucleótidos de adenina, NAD, NADP y la coenzima A. Y ahí también participa la ruta de las pentosas fosfatos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la ruta puede proporcionar compuestos necesarios para la biosíntesis de lípidos, para mantener ambientes reductores, pero también para la síntesis de nucleótidos, específicamente la pentosa que forma parte de los nucleótidos. Por eso es que cuando vemos el esquema general de la ruta del fosfogluconato, vemos que la glucosa 6-fosfato se transforma en ribosa 5-fosfato. Este compuesto, la ribosa 5-fosfato, es el que aporta la pentosa para la síntesis de nucleótidos y coenzimas. Importantes los nucleótidos para la síntesis de ADN y ARN. Entonces, aquí ya estamos explicando por qué la ruta de las pentosas fosfatos es importante para las células que tienen una alta tasa de división celular. Ahora bien,
¿Por qué la ruta puede participar en la biosíntesis de lípidos? Porque resulta ser que los lípidos son compuestos bastante reducidos y estos se originan a partir de compuestos más oxidados. Esos precursores más oxidados, al transformarse en ácidos grasos o esteroides, necesitan una fuente de electrones y esos electrones son proporcionados por el NADPH, importante el fosfato acá, que es el que aporta los electrones en estos procesos biosintéticos. Para volver a recordar, NADH participaba en reacciones de biosíntesis o la fosforilación del ADP para formar ATP. Entonces, dos funciones biológicas distintas. Y además, como vamos a ver más adelante, el NADPH es importante para mantener a un compuesto llamado glutatión en su forma reducida, lo cual incide en el ambiente reductor de ciertas células. Bueno, una vez que hemos hablado de los aspectos generales de la ruta, vamos a ver ahora las reacciones por medio de las cuales la ruta genera ribosa 5-fosfato y puede generar NADPH. Recordemos que si la ruta comienza con glucosa, primero tiene que ser fosforilada a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima hexoquinasa y la intervención de ATP. Teniendo glucosa 6-fosfato, recordemos que en la glucólisis se transformaba en fructosa. En cambio, la glucosa 6-fosfato, entre comillas, se desvía por esta reacción a esta otra ruta. Acá está representada de una forma un tanto distinta la glucosa 6-fosfato, solo para que se observe de mejor manera cómo se obtiene el producto de la primera reacción. La primera reacción es catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y, como su nombre lo indica, se transfieren o se eliminan del sustrato 2 hidrógenos y de estos el NADP capta 2 electrones y un protón. Es decir, que el NADP capta un ion hidruro dejando al otro protón libre. Y la glucosa 6-fosfato se convierte en la 6-fosfoglucono delta lactona, una lactona fosforilada. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la glucosa 6-fosfato y la gluconolactona? Es que en la glucosa el carbono 1 es un aldehído y en la lactona el carbono 1 es un carboxilato. Es un carbono carbonílico que cuando está libre es carboxilato. Entonces, esta enzima es clave para el inicio de la ruta y sobre todo para la primera producción de NADPH. La lactona es hidrolizada con una enzima llamada lactonasa y se genera ese intermediario que le da origen al nombre de la ruta y es el 6-fosfogluconato. Por eso la ruta del fosfogluconato. Este compuesto es sustrato de otra deshidrogenasa, en este caso la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que es una deshidrogenasa distinta a la anterior. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es distinta a esa porque tiene un mecanismo distinto. En este caso, no solo causa la liberación de 2 hidrógenos, sino causa una descarboxilación oxidativa. En esta se pierde el carbono 1 del
fosfogluconato se libera como CO2 y los electrones son captados por una segunda molécula de NADP para formar la segunda molécula de NADPH. Producto de esta reacción es también la ribulosa 5-fosfato, que es una cetosa, una cetopentosa fosforilada, la cual sufre una isomerización que es bastante sencilla la reacción. En esta, la posición del carbono carbonílico pasa de la 2 a la 1 y entonces se genera el producto final de esta primera fase, la ribosa 5-fosfato. Con estas 3 reacciones catalizadas por 12 deshidrogenasas, una lactonasa y esta última reacción, que sería la cuarta reacción, una isomerasa, se genera este proceso que aquí está representado de una forma resumida. Aquí no se está tomando en cuenta la primera reacción, la fosforilación de la glucosa, sino que partimos de la glucosa 6-fosfato que se transforma en ribosa 5-fosfato. Obviamente, transformar una hexosa en una pentosa significa que se libera CO2 y además los electrones que se liberan durante este proceso son captadas por 2 moléculas de NADPH. Cuando se suman estas reacciones de esta ruta metabólica hasta llegar a ribosa 5-fosfato, nos queda la representación de este proceso mediante esta ecuación, glucosa 6-fosfato más 2-NADP genera ribosa 5-fosfato, CO2 y 2 moléculas de NADPH. ¿Alguna pregunta hasta acá, en esta ruta, en esta parte de la ruta? Ok, si no hay preguntas, entonces continuamos. Hasta acá es una ruta que se le conoce, se considera que hasta acá está ocurriendo una primera fase de la ruta, que es una fase oxidativa. Claramente, la liberación de electrones y la captación de estos por el NADP y formarse NADPH nos da un indicio fuerte de que este es un proceso oxidativo. Ahora bien, aquí esta ruta está teniendo tres sustratos biológicos importantes. Las 2 moléculas de NADPH, que en lugar de contarlo como 2 distintos productos, podríamos decir que es un mismo producto. Y el otro producto importante es la ribosa 5-fosfato. Cuando estábamos describiendo las funciones biológicas de la ruta en distintas células, tejidos u órganos, vimos que habían células que lo necesitaban para sintetizar lípidos, ácidos grasos y esteroles. En otro caso era para el ambiente reductor y en el tercer caso era para obtener uno de los componentes importantes de los nucleótidos, la ribosa 5-fosfato. Es decir, que en distintas células se puede aprovechar NADPH en algunas células o va a ser necesario NADPH en algunas células y en otras va a ser necesaria la ribosa 5-fosfato. Entonces, si una célula necesita solo NADPH, la pregunta es, ¿qué hace con las ribosa o la ribulosa 5-fosfato si no es necesario?
Por eso es que se indica que esta ruta tiene otra fase. Y esta fase es una fase llamada de reorganización de los carbonos de las pentosas. Cuando analizamos las reacciones de las rutas, llegábamos a formar ribosa 5-fosfato, pero sabemos que esto fácilmente por una isomerización se puede convertir en ribulosa 5-fosfato. Y la ribulosa 5-fosfato se puede transformar en shilulosa 5-fosfato, que es otra pentosa fosfato. Pues resulta ser que cuando hay varias pentosas fosfatos, estas se pueden interconvertir fácilmente entre sí por isomerizaciones, y en este caso podemos decir que dos pentosas fosfatos, una en la forma de ribosa y la otra en la forma de ribulosa, van a reaccionar catalizados por, esas interconversiones de ribosa, ribulosa 5-fosfato y shilulosa 5-fosfato se dan fácilmente por la intervención de epimerasas. Es decir que esto, podríamos considerar que cualquiera de esas tres pentosas son productos también de la primera fase de la ruta de las pentosas fosfatos, y de ahí el nombre, ruta de las pentosas fosfatos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las pentosas fosfatos sean formadas, pero no son necesarias en una célula? Tiene que ocurrir una segunda reacción que llamamos de organización. Por ejemplo, shilulosa 5-fosfato, reaccionando con ribosa 5-fosfato catalizadas por la enzima transcetolasas, nos generan estos dos productos. ¿Qué reacción está ocurriendo acá? La transferencia de dos átomos de carbono de una pentosa hacia el carbono 1 aldehídico de otra pentosa. Por lo tanto, se genera una molécula de 3 átomos de carbono, el gliceraldehído 3-fosfato. Son los carbonos que quedan de la shilulosa cuando 2 carbonos son transferidos a la ribosa, y se forma otro compuesto llamado cedoheptulosa 7-fosfato. La enzima transcetolasa va a transferir 2 átomos de carbono. Posteriormente, gliceraldehído 3-fosfato y cedoheptulosa pueden reaccionar entre sí, catalizados ahora por otra enzima llamada transaldolasa, el cual transfiere 3 átomos de carbono de la cedoheptulosa hacia el gliceraldehído 3-fosfato, generándose entonces fructosa 6-fosfato y quedando eritrosa 4-fosfato. ¿Cuál es la suma de todas estas reacciones que llevamos hasta acá? Que es el equivalente a que 2 pentosas o que 2 ribosas 5-fosfato se hayan transformado en eritrosa 4-fosfato y fructosa 4-fosfato. Básicamente, los 10 átomos de carbono en total de las 2 ribosas se transformaron en una tetrosa y una hexosa. Siguen habiendo 10 átomos de carbono, pero ahora reorganizados de distinta manera. ¿Cómo se logró este proceso? Por la intervención de las isomerasas, que transformaron la ribosa en shilulosa y en ribulosa. Y por la participación únicamente de 2 enzimas. La transcetolasa, que transfiere 2 átomos de carbono, y la transaldolasa, que transfiere 3 átomos de carbono. Ok. ¿Qué pasa con la fructosa 6-fosfato? Pues la fructosa 6-fosfato podría transformarse de nuevo
en glucosa 6-fosfato es como reciclar ciertos carbonos al compuesto con el cual comenzó la ruta metabólica. Pero ¿qué pasa con la eritrosa 4-fosfato? La eritrosa 4-fosfato se tiene que metabolizar. ¿Y cómo se metaboliza? Reaccionando con una tercera molécula de pentosa. De nuevo, el proceso comenzó con 2 ribosas y generamos una tetrosa y una hexosa. Dejamos por un lado la hexosa y nos concentramos en la eritrosa. A esta eritrosa hacemos participar del proceso una tercera molécula de pentosa, una molécula de xilulosa 5-fosfato, y con la participación de la transcetolasa se transfieren 2 átomos de carbono para acá, generando una segunda molécula de fructosa. Esta es la segunda molécula de fructosa que se genera, y quedando una de gliceraldehído 3-fosfato. Sumadas todas las reacciones anteriores, esta última reacción pues es eritrosa 4-fosfato, xilulosa 5-fosfato, genera fructosa 6-fosfato y gliceraldehído. Sumando esta y la anterior reacción, tenemos el proceso que está representado acá. El proceso, recuerden que lo comenzamos con ribosa 5-fosfato y xilulosa 5-fosfato. Con la acción 2 veces de la transcetolasa y la transaldolasa, se generó fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Estamos simplemente repasando los procesos que acabamos de describir. La fructosa 6-fosfato se transforma en una molécula de glucosa 6-fosfato, ya sintetizamos una molécula. Recordemos que la xilulosa 5-fosfato es la tercera pentosa que participa del proceso, reacciona con la eritrosa 4-fosfato como acabamos de describir, y se sintetiza la segunda molécula de fructosa 6-fosfato, que da origen a la segunda molécula de glucosa 6-fosfato. El otro producto es el gliceraldehído 3-fosfato. Si sumamos todas las reacciones de este proceso, sería el equivalente a que 3 ribosas 5-fosfato sean transformadas en 2 moléculas de glucosa 6-fosfato y una de gliceraldehído 3-fosfato. Aquí ya estamos logrando un mejor reciclaje de las pentosas, porque ya tenemos de nuevo glucosas, aunque nos queda, entre comillas, una molécula impar, el gliceraldehído. Recordemos que 2 moléculas de gliceraldehído sí pueden aportar una de glucosa. ¿Cómo logramos de que todo el proceso, entre comillas, sea par? Pues duplicando estos números. Al duplicar los dos veces la ecuación que está escrita acá, tendríamos el equivalente resumido de este proceso. Entonces, en el primer proceso que describimos con detalle, participaban 3 pentosas, se generaban 2 hexosas como producto final y una triosa. Perdón, esto no iría aquí. Vamos a borrar. Bueno, ahorita terminamos de señalar entonces los productos de ese primer proceso. Ingresaron 3 pentosas, se produjeron finalmente 2 hexosas y una triosa. Bueno, dupliquemos el proceso. Que participen otras 3 hexosas. Se generarían 2
hexosas y una triosa. Esta triosa puede reaccionar con la otra impar que teníamos para generar una quinta molécula de hexosa. Este proceso completo puede ser representado por esta ecuación. 6 moléculas de ribosa generaron 5 moléculas de glucosa 6-fosfato. Es decir, ¿cuántos carbonos totalizan las 6 ribosas? Quiero que participen ustedes para ver si me están siguiendo en esta descripción. ¿Cuántos carbonos totalizan los carbonos de las 6 ribosas? ¿Me están escuchando? 30. 30. ¿Y cuántos carbonos hay en las 5 moléculas de glucosa 6-fosfato? 30. 30. Entonces, 30 también. Gracias. Son preguntas obvias, pero es para que nos enfoquemos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Se reorganizaron los carbonos que estaban en las pentosas y ahora hay solo hexosas. Ahora bien, ¿de dónde venían las ribosas? Las ribosas venían de la transformación. ¿De dónde vienen las 6 ribosas que comenzaron el proceso que estamos describiendo? Porque 6 moléculas de glucosa se transformaron en las 6 ribosas, liberando 6 moléculas de CO2 y 12 NADP y generando 12 NADPH. Si sumamos estas dos reacciones que están descritas ahí, tendríamos esto como resultado. Recordemos que para sumar lo que tenemos que hacer es compuestos que aparezcan en los dos lados de la suma se deben de eliminar. Aquí 6 moléculas de ribosa 5-fosfato podemos eliminar. Si de aquí eliminamos 5 moléculas de glucosa, aquí tendríamos que eliminar 5 moléculas de glucosa, pero como tenemos 6 nos queda una. Pues es eliminando ribosas, eliminando 5 glucosas. Por eso es que la suma nos queda que la glucosa 6-fosfato se oxidó completamente a 6 moléculas de CO2, liberando el fosfato que estaba presente, y los 24 electrones que liberó la glucosa fueron captados por 12 moléculas de NADPH. Entonces, esta segunda fase de la ruta es una fase de reciclaje de carbohidratos o de pentosas o de reorganización de carbohidratos. Y nos sirve para metabolizar las ribosas, dejando como proceso global la oxidación completa de glucosa en 6 moléculas de CO2, ojo, sin utilizar oxígeno. En este caso, ¿cuál es la molécula que hasta este momento está funcionando como la aceptora final de electrones? El NADP, que se transformó en NADPH. Aquí hace falta una H en esta diapositiva. Entonces, ahora ya tenemos el esquema general de la ruta. Ahora ya hace más sentido que la glucosa 6-fosfato da ribosa 5-fosfato. En esta transformación se generan 2 moléculas de NADPH, pero si la ribosa 5-fosfato no es necesaria,
ocurre una segunda fase de la ruta que reorganiza los carbonos de las pentosas para formar de nuevo glucosa. Como hay dos productos finales distintos que tienen dos funciones biológicas distintas. NADPH, que participa en procesos biosintéticos de lípidos y que también puede participar para mantener un estado reductor en ciertas células, pero además produce ribosa. No todas las células tienen necesidades iguales de ribosa 5-fosfato o NADPH. Por eso es que la combinación de la fase 1 de la ruta, que es la oxidativa, y la fase 2, que es la de reorganización, participando con algunas reacciones de la glucólisis, puede hacer que la ruta funcione de 4 maneras distintas, cada una de ellas para proporcionar los compuestos que necesita cada distinta célula. Por ejemplo, en las células que tienen una alta necesidad de nucleótidos para producir ARN o ADN, como aquellas células con alta tasa de metabolismo y alta tasa de división celular, por ejemplo, tumores o las mucosas, tanto del intestino como de la piel, o la médula ósea donde se producen las células de la sangre, las células rojas. Entonces ahí es necesario principalmente ribosa. No es tan necesaria NADPH. Entonces acá funciona alguna de las reacciones de la glucólisis para generar dihidroxiacetona fosfato y glicaldehído 3-fosfato, y a partir de glicaldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato pueden actuar la transcetolasa y la transaldolasa, las enzimas de la segunda fase, y generar de una manera exclusiva ribosa 5-fosfato. Entonces, ven cómo en este caso es importante la segunda fase. Esta ruta con sus dos fases se puede adaptar de distinta manera para cubrir necesidades distintas a distintas células o tejidos. Hay células que necesitan tanto ribosa 5-fosfato como NADPH, entonces en estos casos el modo 2 es cuando funciona únicamente la fase 1, y en este caso se forman ribosa y NADPH en proporción de 1 a 2. Es decir, 2 moléculas de NADPH por una de ribosa 5-fosfato. Si esta es la proporción ideal para las células, solo funciona la primera fase. Si la proporción es ligeramente distinta, pues puede hacerse más importante algunas reacciones de la fase 1 o bien algunas reacciones de la fase 2. Hay células como las células del tejido adiposo, por ejemplo, que necesitan principalmente NADPH y no necesitan ribosa. Entonces, ¿cómo funciona la ruta en estos casos? Funciona con más o menos la misma importancia la fase 1, que es la oxidativa, y la fase 2, que es el de reciclaje. En esa fase 2 de reciclaje, la ribosa 5-fosfato se transforma de nuevo en glucosa 6-fosfato. Entonces, el único producto importante cuando la ruta funciona con sus dos fases actuando con igual importancia es que el producto neto del proceso es NADPH. Este es el modo 3. Y hay otras células que necesitan NADPH y energía.
En estos casos, entonces, funciona principalmente la fase 1 y algunas de las reacciones de la fase 2 para permitir que ciertos sustratos sean degradados por la segunda fase de la glucólisis. Y de esta manera se genera NADPH y ATP. En resumen, entonces, esta ruta que tiene dos fases, la oxidativa y la de reciclaje de pentosas, pueden actuar o tienen un metabolismo bastante flexible, pudiendo, por lo tanto, funcionar para que sus productos finales sean distintos y que cumplan las necesidades de cada célula. Ya vimos que si solo se necesita ribosa, cómo se adapta, si solo se necesita NADPH, también cómo se adapta, cómo se adaptan estas dos fases, si solo se necesita, si se necesita NADPH y ribosas, o si se necesita NADPH y energía. La forma en que se adaptan entonces estas dos fases de la ruta y algunas reacciones de la glucólisis le permite este funcionamiento bastante flexible. Bueno, hemos hablado un poco sobre las funciones biológicas que tiene la ruta en la biosíntesis de lípidos. Más adelante, cuando hablemos de la biosíntesis de lípidos, pues vamos a explicar el papel que tiene el NADPH en estas rutas metabólicas. Y solo lo mencionamos porque también eso es un tema para ver más adelante, la importancia de la producción de ribosa cuando se van a formar nucleótidos. Y ahora vamos a hablar con un poco de mayor detalle. Bueno, esos dos funciones biológicas en las cuales actúa la ruta del fosfogluconato. ¿Cuáles son las dos funciones biológicas? Biosíntesis de lípidos y la biosíntesis de nucleótidos lo vamos a analizar con mayor detalle más adelante. Lo que en este momento vamos a analizar con un poco de mayor detalle es el papel que tiene la ruta para mantener en algunas células el ambiente reductor. Lo que nos muestra esta diapositiva son células rojas vistas al microscopio. Algunas de las células rojas tienen estos puntos en su interior. No es un artefacto por la preparación, sino son partículas vivas de un parásito. El Plasmodium es un protozoo que tiene un ciclo vital que se desarrolla una parte en los zancudos y otra parte en mamíferos, en humanos. En humanos también tiene distintas formas y una de estas formas va a parasitar eritrocitos. ¿Qué relación tiene esta fase del ciclo vital de los Plasmodium en el humano con la ruta que estamos mencionando? Pues hay bastante relación, como vamos a describir a continuación. Resulta ser que en los eritrocitos la presencia de grandes cantidades de oxígeno puede causar que también los eritrocitos estén sometidos a cantidades considerables del radical superóxido. Es una variante del oxígeno. El radical superóxido se puede transformar en peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno se puede transformar en el radical libre hidroxilo. Es un radical libre que tiene alta reactividad
y puede oxidar a su vez a lípidos, proteínas y ADN. Cuando se oxidan lípidos, proteínas y ADN, la célula puede sufrir esas consecuencias. En el eritrocito no va a existir ADN. Entonces no resulta dañado por el radical libre hidroxilo, pero sí hay lípidos. Y estos lípidos, principalmente los de la membrana, cuando sufren una peroxidación, que no es otra cosa más que una reacción en cadena de oxidaciones, puede dañar la membrana del eritrocito y causar su destrucción. Por eso es que el eritrocito, al tener la función de transportar oxígeno, al estar expuesto a altas concentraciones de oxígeno, puede estar expuesto a altas cantidades de el radical hidroxilo. Por eso es que tiene que tener un mecanismo para protegerse. Y ese mecanismo para protegerse está dado por la presencia de la enzima glutatión peroxidasa. La enzima glutatión peroxidasa transforma el peróxido de hidrógeno en agua. Entonces, en lugar de que el oxígeno siga la ruta de formación del radical libre hidroxilo, que es peligroso, el peróxido de hidrógeno es desviado a la producción de agua, es decir, se va el peróxido de hidrógeno, se va a, entre comillas, a desactivar, se va a neutralizar. Esta enzima glutatión peroxidasa no solo tiene como sustrato peróxido de hidrógeno, sino también tiene como sustrato 2 moléculas de glutatión reducido. ¿Qué es el glutatión reducido? Pues el glutatión es un tripéptido poco común porque implica la formación de un enlace peptídico entre el grupo R del glutamato y el amino de la cisteína. Lo importante acá es en las 2 moléculas de glutatión van a existir 2 grupos sulfidrilo que al estar en esta forma SH es la forma reducida, es decir, con hidrógenos. Y si regresamos a la reacción anterior, las 2 moléculas de glutatión donan electrones para neutralizar el peróxido de hidrógeno y entonces quedan en su forma oxidada. 2 moléculas de este glutatión donan sus electrones y entonces forman un puente disulfuro y esta estaría la representación oxidada de glutatión. Entonces, el glutatión es un cosustrato de esta reacción. Las cantidades de glutatión en los eritrocitos son limitadas. Por eso es que el glutatión se tiene que reciclar. Se recicla a su forma reducida cuando recibe electrones del NADPH. Entonces, NADPH y glutatión oxidado reaccionan catalizados por esta reductasa, con lo cual se mantiene reducido el glutatión. Y de nuevo, la cantidad de NADP también es limitada en los eritrocitos, por eso es que se tiene que estar continuamente reduciendo. Y esto ocurre por las 2 reacciones que ya describimos. La reacción en donde la glucosa 6-fosfato se convierte en 6-fosfogluconolactona
y la otra reacción en donde el 6-fosfogluconato se transforma en ribulosa 5-fosfato. Entonces, estas dos reacciones permiten proporcionar NADPH y este NADPH es el que permite mantener al glutatión reducido. Generalmente el eritrocito tiene bajo efecto de las especies oxidativas del oxígeno, porque este sistema, sobre todo por la acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es eficiente y permite mantener un ambiente reductor en los eritrocitos. Sin embargo, cuando una persona se somete a radiación ionizante, algunas drogas como las drogas sulfa, herbicidas, antimaláricos o un producto natural del ABA. Aquí está la estructura de la divisina, que es un subproducto de la transformación de un compuesto de lava, y la hidroxicloroquina, que es un compuesto que cuando fue la pandemia del coronavirus se hizo famosa porque, entre comillas, porque también fue propuesta como un tratamiento para el COVID. Entonces, estos compuestos van a alterar, van a incrementar la oxidación o la transformación de moléculas oxidantes del oxígeno, es decir, generan un ambiente más o menos reductor. ¿Y por qué es que funcionan los antimaláricos? Los antimaláricos funcionan porque esta forma del plasmodium es muy sensible al estrés oxidativo. Por eso es que, estando en los eritrocitos, encuentran un ambiente reductor apropiado para que no se vean afectados. Sin embargo, cuando las drogas antimaláricas actúan incrementando la formación de especies reactivas del oxígeno, ya no es tan efectivo el ambiente reductor de los eritrocitos y entonces los parásitos encuentran un ambiente menos favorable en los eritrocitos y por eso es más difícil la infección. Entonces, pues estos son los aspectos más importantes que íbamos a hablar de la ruta metabólica. Hay otro aspecto importante que es una deficiencia genética de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero eso lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos de enfermedades genéticas del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, hasta acá el tema para el día de hoy, aunque ya nos pasamos 2 minutos, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos desarrollado, lo puede hacer en este momento. Doctor, buenos días. Yo solo tenía la curiosidad más que todo de, en el caso de el esquema donde mostraba los diferentes tipos de fases de las ribosas, ese, digamos, ¿una molécula de glucosa puede ocasionar todas las fases o son diferentes moléculas que actúan, digamos, una para la fase 1 y una para la fase 4? Es más curiosidad, pero para terminar de entender. Sí, no es que una molécula pueda actuar de 4 modos distintos. Tenemos que pensar en un ambiente celular. En un ambiente celular hay una población de moléculas de glucosa, no hay una sola molécula de glucosa. Entonces, toda una población de moléculas de glucosa, por ejemplo, puede ser metabolizada adaptando
la ruta metabólica a que solo se genere ribosa 5-fosfato. ¿Ya? O Ya. puede en otro órgano distinto que toda la molécula de glucosa 6-fosfato vaya a generar dos productos en la proporción indicada ahí que genere ribosa 5-fosfato y dos moléculas de NADPH. Pero no es que estemos hablando de que una molécula tenga el dilema de ahora por cuál modo voy a ser metabolizado. No, es que en un ambiente celular hay ciertos requisitos metabólicos, entonces se adapta el metabolismo para producir, por ejemplo, solo ribosa 5-fosfato o para producir ribosa 5-fosfato y NADPH en proporción de 1:2, o para producir solo NADPH o para producir NADPH y ATP. No sé si esto responde la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Veo que están preguntando en el chat sobre la revisión. Les comento que por el día en que fue publicada los resultados, hay 3 días para recibir solicitudes de revisión. Cuando terminan los 3 días, ya se puede programar la revisión y casi que les digo que la revisión estaría siendo durante el periodo, durante los periodos presenciales. Entonces, ya cuando se terminen los 3 días para recibir las solicitudes de revisión, yo voy a ver las fechas y yo les voy a estar comunicando por correo a las personas que solicitaron la hora y la fecha y la hora en que va a ser la revisión. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. Una duda, ¿estas grabaciones cuándo las vamos a tener disponibles? En cuanto yo las tenga disponibles también, porque ya les comenté que el sistema no me lo pone a disposición inmediata, voy a ver si ya está disponible la de ayer, entonces de una vez se la subo en un momento. Muchas gracias. Bueno, entonces les agradezco que se hayan conectado y el día de mañana tenemos un día bastante intenso porque tenemos en total 3 periodos de teoría. Entonces, les agradezco que se hayan conectado, que pasen feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde.